Estamos por recibir un año más a aquellas personas que tanto amamos en vida y hoy en día lo seguimos recordando con mucho cariño. Y qué mejor que hacerlo en estas fechas, poniendo un altar, poniendo la comida que más les gustaba, una foto para tenerlos siempre presentes, algún objeto que fuera de ellos y sus respectivas veladoras. Y bueno, noctámbulos, estamos en una nueva entrega de Cuéntame tus miedos y esperamos que este video sea de su agrado, con motivo del Día de Muertos y uno que otro relato de algunos de ustedes que nos han hecho llegar. Así que pónganse cómodos, vayan por la mamá, el papá, sus hermanos, etcétera, por toda la familia. Apaguen la luz, pónganse cómodos y cómodas y disfruten de los siguientes relatos. Mi nombre es Siniestro y estamos en Cuéntame tus miedos. Los dejo con Sombra. ¿Qué hay detrás de la puerta? Hola, esto que les contaré es 100% real y me pasó cuando yo tenía 8 años, si no mal recuerdo. Había una fiesta en mi casa por un cumpleaños, no sé si era mío o de mi madre, pues invitó a su amiga y esa amiga trajo a sus 2 hijos, uno de 17 años y una niña como de 14 o 15 años. Después de que ya había acabado la fiesta y como mi casa tiene 3 pisos, nos quedamos a dormir en el segundo piso. Ese cuarto es frío y tiene mala vibra, tanta que hasta el día de hoy le sigo teniendo miedo. Bueno, pues después de eso, mi hermano, la niña, su hermano y yo nos fuimos a dormir arriba y mis padres se quedaron abajo junto con su madre de los niños. Como hacíamos mucho ruido, subieron a regañarnos y mi hermano se bajó y solo quedamos yo, la niña y su hermano. De repente estábamos acostadas y le dije, quiero ir al baño. Ella dijo, yo igual, y al momento de ponernos de pie, empezaron a rasguñar la puerta. Ya que la puerta es de metal, se escuchaba muy feo. En ese momento sentí un escalofrío recorrer cada parte de mi cuerpo y dijimos que tal vez era un gato, ya que por ahí hay muchos gatos. Y como el piso de arriba tiene 2 cuartos, nos quedamos en el primero y su hermano en el segundo, ya que ahí estaba el baño a donde íbamos, pues al momento de pasarnos al otro cuarto, tocaron la ventana. Pero no cualquier toque. Se escuchaba que tocaban con una uña larga e incluso como rechinidos en el cristal. Yo en ese momento me asusté muchísimo. Levantamos a su hermano y nos dijo que nos calláramos y revisó la ventana, pero no nos dijo nada. En ese momento ya estaba castañando los dientes por el miedo. Me puse en el otro cuarto y como la puerta tiene una ventana con una cortina, me asomé y rasguñaron la ventana y vi algo negro, pero no sabía qué era exactamente. Y pasaron unos 30 minutos así. Rasguñaban la puerta y después los toques en la ventana. Y así se iban, hasta que tocaron normal la puerta y dije, ¿quién es? Yo tenía mucho miedo, pero una voz me respondió. Yo, era la voz de su madre de la niña. Abrí la puerta y efectivamente era ella. Le preguntamos si no había nadie afuera, y nos dijo que no, y preguntamos si había sido ella. También nos respondió que no. Ella apenas acababa de subir. Le platicamos todo, y ellos se iban en la mañana. Les dije que me despertaran ya que me daba miedo quedarme sola. Y así fue. Nunca descubrí quién fue o por qué lo hicieron, pero estoy segura que si hubiera abierto esa puerta, no estaría contando esta historia. El río. Hola, esta es mi primera vez compartiendo una historia con esta comunidad. No sé si alguien vaya a leer esta historia, pero igual quiero compartirla. Aquí se las dejo y que la disfruten. No es mía, pero es de mi papá. Él iba a pescar con sus amigos. Yo aún no nacía. Ellos fueron a un río que era conocido. Al llegar, pusieron sus cosas y se acomodaron a la orilla de aquel río. Pescaron y prepararon la comida. Al caer la noche, estaban hablando, hasta que comenzaron a escuchar un sonido en el agua. Mi papá lo describe como cuando algún pez saltaba, o como cuando tiran piedras al río. Luego de eso, dijo que empezaron a ver como luces de linternas encima de un árbol. Cabe aclarar que no había casas a kilómetros,
y ellos eran los únicos ahí. Mi papá les sugirió que se fueran y sus amigos le hicieron caso, ya que la situación los obligaba a irse, ya que no sabían qué era aquello que estaban viendo. Luego de unos días, mi papá, cuando estaba hablando con sus amigos, se enteró que unos chicos que eran sus vecinos habían ido a ese río la noche anterior. Cuenta que los chicos volvieron asustados, ya que literalmente les pasó lo mismo. También tomaron la decisión de volver, solo que a ellos, mientras volvían por la ruta, los venían correteando. Dicen que mientras volvían en sus motos, venían normal, aunque asustados por lo que les había pasado en el río, hasta que sintieron que algo pasaba al costado de ellos, y se dieron cuenta que al costado de ellos las ramas del camino se movían, como si alguien estuviera pasando por en medio de estos. Ellos aumentaban la velocidad para perder eso, pero podía alcanzar esa misma velocidad a la que iban sus motos. Llegaron al pueblo y cada uno se fue a su casa asustado. Nunca más ni mi papá ni los chicos volvieron a ese río. No saben qué es lo que pasó con ellos o qué los siguió a los otros chicos, pero sea lo que sea, es obvio que no es humano. La cámara fotográfica. En el verano del 2009, mi familia y una amiga mía nos fuimos de vacaciones por 2 semanas a Florida. Sin embargo, cuando digo vacaciones, fue más como una convención de negocios para mi padre y unas vacaciones para mi madre. Para mí y para mi amiga, la mayoría de los días la pasábamos viajando a los parques de diversiones cercanos, nadando en la piscina del hotel o asistiendo a convenciones. Al comienzo de la segunda semana, las 3 decidimos hacer un viaje a los estudios de Disney, en Hollywood. La mayor parte de lo que pasó durante esas vacaciones ya no lo recuerdo con claridad, pero sí recuerdo la montaña rusa, Rock and Roller. Mi amiga, una gran fanática de Aerosmith, insistió absolutamente en participar en este viaje. A mí, sin embargo, no me gustaba mucho la atracción, así que decidí sentarme mientras ella y mi madre subían. En algún momento, recuerdo que el bolso de mi madre se resbaló del banco, y cuando fui a recuperarlo, debajo del banco, descubrí el bolso de una cámara fotográfica. Dejé ambas bolsas en el banco. Abrí la bolsa de la cámara y encontré una cámara digital. Busqué en la bolsa algún tipo de identificación, pero no encontré nada en ella. Simplemente supuse que alguien probablemente había metido sus bolsos debajo del banco y se le había olvidado el bolso de la cámara mientras recogía sus pertenencias. Cuando guardé la cámara, mi mamá y mi amiga estaban saliendo por la salida de la atracción y yo me paré para encontrarme con ellas a mitad del camino. Había razonado que, al salir del parque de diversiones, dejaría la bolsa de la cámara en la entrada para que pudiera encontrar el camino hacia los objetos perdidos y encontrados. Como era de esperar, lo olvidé todo hasta que regresamos al hotel. En el hotel, finalmente me tomé el tiempo para encender la cámara y ver si había alguna forma de identificar a quién pertenecía. La tarjeta de memoria había alcanzado su límite máximo de 500 fotografías. Las fotos revelaron una familia de 5, madre, padre, 2 hijas y un bebé. Parecían una familia joven y feliz. Lo que me pareció extraño fue el hecho de que las primeras imágenes no eran de ellos, en el parque de diversiones, sino en una barbacoa en el patio trasero de alguien. Después de las primeras 20 imágenes, no sentí que fuera necesario continuar. Mi amiga, que había estado igualmente interesada en el objeto recién descubierto, me sugirió que hiciera una publicación en Facebook al respecto. Había visto ese tipo de publicaciones antes, en las que alguien encuentra un artículo perdido y logra hacer circular la publicación hasta que el objeto perdido se reúne con sus dueños legítimos. Parecía un poco estúpido, pero era mejor que no hacer nada, así que decidí intentarlo. Con su ayuda, pude tomar algunas de las imágenes de la cámara y comenzar una publicación. Pasaron algunas semanas y parecía que estaba generando muchos estados de compartir y me gustas. Ya había superado las 100,000 compartidas, pero cuando realmente lo pensé, no parecía mucho y estaba empezando a dudar de que alguien fuera a reclamar la cámara. Cuando llegó el año 2011, no había pensado en la cámara desde hace meses. Hace mucho tiempo que la guardé en mi armario
Y si no hubiera estado en el proceso de mudarme para ir a la universidad en ese momento, probablemente la habría olvidado durante unos años más. Cuando lo encontré de nuevo, estaba en el proceso de decidir qué necesitaba tomar, tirar o vender. Habiendo pasado ya 2 años, no me sentí culpable por venderla, o ni siquiera por quedarme con la cámara. Sin embargo, me sentí obligada a al menos guardar las imágenes en caso de que alguien intentara reclamar la cámara. Decidí guardar las imágenes en mi computadora portátil y comencé el proceso de descargarlas. Cuando las fotos finalmente terminaron de cargarse, me di cuenta de que las fechas no coincidían como lo hacían en la cámara. Parecía que las primeras imágenes que aparecieron en realidad eran las más antiguas. Eso explicaba por qué las imágenes que había visto de la barbacoa no fueron tomadas en Florida. Con curiosidad, di un vistazo a las distintas fotos de la familia. Fiestas, picnics, días festivos y reuniones familiares pasaron volando hasta que llegué al fondo. Las fotos ahora eran solo entre marido y mujer. Eran de naturaleza íntima y me sentí extrañada de mirarlos. No eran lascivas, sino más bien fotografías de ellos abrazándose o retratos desde una perspectiva en primera persona. Se reían o sonreían, a veces tímidos o avergonzados. Si fuera una película, sería la típica escena romántica. Sin embargo, era la vida real y estaba empezando a sentirme como un fisgón. Las fotos cambiaron rápidamente. La cámara ahora parecía estar sostenida por alguien. Al principio, supuse que estaba en un tripié, pero algunas de las imágenes estaban borrosas, lo que sugería movimiento. A medida que la actividad sexual de la pareja alcanzó su punto máximo, las fotos volvieron a cambiar. Eran fotografías de acción, demasiado borrosas para distinguir lo que estaba pasando, al menos al principio. Pronto me di cuenta de que las imágenes borrosas eran de la esposa, hundiendo repetidamente un cuchillo o algún otro objeto punzante en su marido. Todo el asesinato estuvo compuesto solo por 4 fotografías, cada una tomada con horas de diferencia, pero fue más que suficiente para que yo pudiera digerirlo. Parecía menos sobre asesinar al hombre y más sobre borrar completamente su existencia. La 4ª foto fue tomada desde lo que supongo era la perspectiva de la esposa, mientras miraba a su marido desde su posición encima de él. El marido era un desastre indescriptible del cuello para abajo. Los huesos eran visibles por la cantidad de veces que el cuchillo rasgó la carne del hombre con cada puñalada. Sangre fresca burbujeaba de las heridas abiertas y sangre seca manchaba la piel intacta del rostro del marido. Incluso ahora, el pensamiento de esas imágenes me enferma. Lo más inquietante de todo fue el rostro intacto del marido. Tenía los ojos abiertos, vacíos de vida, mientras miraba directamente a la cámara, o más específicamente, a su esposa. Su expresión era casi suave, incluso feliz. La siguiente foto no era una foto en absoluto, sino un video. Fue breve, solo 20 segundos. Al principio pensé que no era nada. Estaba demasiado oscuro para ver algo, e incluso después de lo que había presenciado, fui lo suficientemente ingenua como para pensar que alguien se había olvidado de quitar la tapa de la lente. Luego, en la marca de los 10 segundos, el video brilló con un color blanco brillante, antes de atenuarse lo suficiente como para revelar una casa en llamas. El video quedó en silencio mientras el incendio de la casa consumía todo a su paso. Lo último que se filmó fue la silueta de una mujer frente a la casa en llamas, saludando al camarógrafo. Siguieron varias fotografías que estaban completamente en blanco, o demasiado distorsionadas para distinguirlas. Luego, una multitud, niños posando con personajes de Disney y vislumbres de atracciones familiares. Algunas eran de 2 niñas pequeñas, de expresión sombría a pesar del ambiente alegre. Las identifiqué fácilmente como las 2 hijas y parecían más asustadas que felices. A veces, la esposa se unía a las fotografías, pero ella era todo sonrisas. Quien sostenía la cámara durante estos retratos familiares nunca fue visto. Las últimas fotos fueron de la montaña Rock and Roller. Me podía ver sentada en el banco de una de las fotos. Lo que siguió fue una serie de fotografías paso a paso, del camarógrafo caminando hacia mí, por detrás. La última foto fue del camarógrafo
directamente detrás de mí. Los pelos de mi nuca se erizaron. Nada de eso tenía sentido para mí. Parecía intencional y deliberado, como si la mujer quisiera compartir sus horribles secretos. La marca del tiempo, entre las fotos del espantoso asesinato y la excursión familiar al parque temático, eran solo días de diferencia. El hecho de que la esposa aparentemente hubiera celebrado la muerte de su marido hizo que el evento fuera aún más aterrador. Durante mucho tiempo después de eso, intenté descubrir qué era tan especial en mí. Ha tomado algo de tiempo, pero ahora me doy cuenta de que no tuvo nada que ver conmigo. No era especial, solo conveniente. Alguien que se vería obligado a llevar su secreto a la tumba, engaño elaborado o no, estaba retorcido. Intenté buscar un delito que se ajuste a la familia, pero nunca encontré nada. Hace tiempo que eliminé la publicación de Facebook y nunca me contactó ningún familiar, o amigo, o propietario de la cámara. Honestamente, probablemente sea lo mejor. Relato de Día de Muertos. Mi papá siempre nos dice que en fechas del Día de Muertos es malo ser desobediente y renegar. Cuenta que tenía una prima de 20 años que se llamaba María y sus padres tenían la costumbre de poner el altar de muertos justo el día 2 de noviembre. Esa mañana la mamá le pidió a María que le ayudara a preparar los tamales, dulces y todo lo que ese día pondrían en el altar. María ayudó a su mamá en todo, pero mientras hacía las cosas estaba renegando, pues no creía en el Día de los Muertos, y mucho menos que los difuntos bajaban y regresaban a este mundo terrenal. Ella era grosera y cada vez que su mamá la ponía a hacer algo, María volteaba la cara. Su mamá, a pesar de que la regañaba, no tenía tiempo para molestarse, pues estaba apresurada, ya que todo tenía que estar listo antes de las 12 del día para recibir a los difuntos. En las prisas, María se molestó diciendo que eran mentiras y cuentos de viejos, diciéndole a su mamá que no tenían por qué apresurarse, incluso que no tenían por qué poner el altar, pero su mamá la ignoraba y aún así la obligó a que le ayudara a poner el altar en la entrada de la puerta principal de su casa. El día fue pasando y cuando ya eran las 10 de la noche, la familia se dirigió a descansar. La mamá le ordenó a María que también ella se fuera a acostar, porque ya era muy tarde, pero ella aún no quería dormir y contestó en forma burlona que esperaría a los supuestos difuntos mientras veía la televisión. La mamá de María estaba tan cansada que no quería pelear, así que solo se retiró para dormir. Pasando un poco de la medianoche, se escuchó el ruido de la puerta principal abrirse. María se asomó, sentada desde la sala, viendo aterrada la puerta, y quedó en shock de ver quiénes entraban por la puerta. Era su abuela, junto con otros familiares, quienes ya habían fallecido. María no lo podía creer. Era tanta su impresión y miedo que no podía moverse. Se quedó totalmente paralizada, viendo cómo todos iban entrando a su casa, y se acercaron hacia el altar para tomar la comida que ese día había preparado su mamá para ellos. Mientras sus familiares fallecidos comían, podía escucharlos platicar y decir que para fin de mes alguien nuevo los acompañaría de regreso. Después de unos minutos vio que recogieron los trastes y los llevaban hacia la cocina, viendo cómo su abuela los lavaba. Sus familiares se marcharon cerrando la puerta y diciendo que todo había estado muy rico. María pudo reaccionar e histérica comenzó a gritarle a su mamá. Le contó lo sucedido. Juntas se acercaron a ver el altar y lo sorprendente fue que todo estaba tal y como lo habían puesto. La única explicación que su mamá le pudo dar es que se había quedado dormida y solo había sido un sueño. Una semana después, María dejó de comer. Sus papás se preocuparon mucho y la llevaron con una curandera. La curandera les dijo que no había nada que hacer porque su alma se estaba preparando para marcharse con los fieles difuntos. Igual decidieron no escucharla y buscaron otras opciones. La llevaron con doctores, pero no tenía ninguna enfermedad que le provocara ese estado tan extraño. Fueron pasando los días y María estaba cada día más decaída y débil. El día 30 de noviembre,
A las 12 del mediodía, María falleció, justamente sentada en el mismo lugar donde se encontraba sentada cuando llegaron sus familiares difuntos. El Galipote. Esto sucedió en República Dominicana hace muchos años, cuando mi bisabuela era tan solo una pequeña niña. La mamá de mi bisabuela le había ordenado que lavara la ropa durante el día, pero como mi bisabuela no lo hizo, la tuvo que lavar en la noche como castigo. En la casa de mi bisabuela iban por agua hasta un pequeño arroyo que se encontraba cerca de la casa. Llevaban tinas para llenarlas de agua y después llenaban una cazuela grande que se encontraba en el patio y ahí lavaban la ropa a mano. En la noche, mientras mi bisabuela llenaba la cazuela de agua para comenzar a lavar la ropa, escuchó unos ruidos por el monte que se encontraba alrededor de la casa. El sonido era como si alguien caminara y quebrara las hierbas tiradas en el monte. Al principio, mi bisabuela vio a su alrededor para ver quién se encontraba caminando por ahí, pero al no ver a nadie, siguió su labor. Comenzó a tallar la ropa, pero nuevamente comenzó a escuchar ese extraño ruido de pisadas que se dirigían hacia un abundante arbusto que estaba cerca de donde ella se encontraba. Comenzó a gritar: «Papá, mamá, ¿hay alguien ahí?», pero nadie le respondió a mi bisabuela. Con miedo se dirigió hacia adentro de la casa, pero al ver que su mamá y papá estaban dentro, se asustó aún más. Mi bisabuela le dice a su papá que escuchó ruidos en dirección hacia los arbustos, como si alguien estuviera escondido ahí. Su papá salió a investigar después de ver a mi bisabuela asustada y comenzó a ver entre los arbustos, pero no había nada. El papá le enseñó: «Mira, no hay nada aquí. Tal vez fue el viento que movió los arbustos o algún animal que ya se fue». Mi bisabuela, más tranquila, confió en lo que le decía su papá y siguió su labor de lavar la ropa, mientras que el papá se dirigió nuevamente hacia dentro de la casa. Mi bisabuela estaba más tranquila lavando la ropa. Ya estaba terminando, cuando comenzó a acomodar la ropa en un cesto para después colgarla. De reojo, vio que había algo oscuro detrás de ella. Estaba aterrada y no quería voltear a ver, pero tampoco quería gritarle a sus papás para que lo que sea que estuviera detrás de ella no la atacara. Comenzó lentamente a moverse en dirección hacia la casa, dejando la ropa como estaba. Comenzó a escuchar un gruñido detrás de ella, y al ver un tubo de hierro tirado en el piso, lo tomó lentamente. En cuestión de segundos, mi abuela volteó rápido con el tubo en la mano y vio como una especie de perro gigante. No era normal su tamaño. El extraño perro era de color negro y sus ojos brillantes. Mi bisabuela estaba aterrada de ver aquel animal extraño. El perro se dirigió rápido hacia ella para atacarla, pero mi bisabuela con el tubo le dio un fuerte golpe en una pata, haciendo que el perro se asustase, y nuevamente le intentó dar en la cola, pero el perro huyó de ahí, desapareciendo entre los arbustos. Mi bisabuela, asustada, corrió hacia adentro y le dijo a su papá y mamá. Corrieron hacia afuera, pero ese animal ya no se encontraba ahí. Tomaron la ropa y su mamá ayudó a colgarla, mientras el papá se quedó afuera haciendo guardia. A la mañana siguiente, muy temprano, mi bisabuela y su mamá se dirigieron por agua hacia el arroyo. En el arroyo se toparon con uno de los vecinos que vivía en una pequeña casa, un poco alejada de la suya. Muy amablemente saludan al vecino, que se encontraba lavándose los pies. Cuando terminó de hacerlo, mi bisabuela se percató que el vecino estaba cojeando de una manera extraña. Al fijarse, se dio cuenta que en uno de los pies lo tenía lastimado, con una fuerte herida. Parecía la misma marca larga, hecha por un tubo. El vecino descubre que mi bisabuela no dejaba de verle el pie, así que se fue rápidamente de ahí. En el país donde vivo, creen en personas que se llaman galipotes. Estos son los esposos de las brujas y toman la forma de animales para darle información a sus esposas acerca de sus nuevas presas. El
diablo. Esta es mi historia. En mi familia éramos 5. Mi papá, mi mamá, mis 2 hermanos y yo. Yo soy la más chica de los 3. Cuando tenía 7 años, mi papá murió muy misteriosamente, un viernes 18 de mayo. Al realizarle la autopsia, los doctores no encontraron alguna explicación causante de su muerte. Era muy extraño. Algunos familiares decían que lo más probable es que haya sido por brujería, ya que mi padre tenía muchas envidias sobre él. Mi mamá jamás habló de este tema, ya que éramos muy pequeños en ese entonces, pero desde que mi papá falleció, el ambiente de mi casa se tornó más pesado. A veces por las noches se escuchaban ruidos extraños, como por ejemplo, en el techo de la casa se escuchaba como si alguien caminara arriba de él. También se escuchaban voces cercanas fuera de mi casa. Incluso se escuchaban golpes, pero eso no es nada con lo que me sucedió a mí años después. Cuando tenía 12 años, mi mamá se enfermó de una parálisis facial. En esa ocasión, cuando se presentó la enfermedad, yo fui con ella al hospital. El doctor le ordenó quedarse ahí. Así que mi madre me pidió que regresara a la casa junto a mis hermanos, ya que no le gustaba que yo estuviera en el hospital. Apenas era una niña, pero aún así me regresé desde la capital hasta mi casa. Al caer la noche, llegaron mis 2 hermanos mayores y les conté que mamá estaría en el hospital unos días. Así que nos preparamos la cena y nos fuimos todos a dormir. En la noche, como a las 3 de la madrugada, llegó a mi cuarto mi mamá. Me despertó y me dijo: «Wendy, levántate, vamos afuera». Yo estaba desubicada, pues estaba más dormida que despierta. Me senté en la cama, restregué mis ojos y le pregunté qué era lo que pasaba, mientras me ponía mis zapatos. Pero ella no respondía, solo veía fijamente mis movimientos. De pronto, sentí un horrible escalofrío recorrer por todo mi cuerpo, cuando recordé que mi madre estaba en el hospital, por lo cual era imposible que ella estuviera ahí. La volteé a ver con temor y le pregunté: «¿Cómo es que estás aquí? Se supone que te quedarías en el hospital». Mi supuesta madre estaba parada junto a mí, viéndome fijamente, con una mirada profundamente escalofriante. Yo no podía dejar de verla de miedo. «Mamá, ¿qué pasa?», con la voz entrecortada le decía. De pronto mi madre puso una sonrisa escalofriante en su rostro y comenzó a cambiar su figura. Yo estaba en shock, no podía creer lo que estaba viendo. No reaccionaba para correr ni nada. La figura tornó a un hombre muy alto, vestido de negro, con un sombrero, y los ojos se le veían rojos y brillosos. Tenía dientes como los perros. Yo tenía tanto miedo que quería gritar, pero no podía. Sentí algo que me tomó del brazo, mientras el escalofriante ser solo estaba parado frente viendo. Me arrastraba llevándome hacia afuera de la casa. De la adrenalina, de no querer ser llevada, fue como reaccioné y comencé a gritar y a llorar, golpeando las paredes. Gracias a Dios, mis hermanos me escucharon y salieron rápidamente de sus cuartos. Me vieron tirada en el piso y yo no dejaba de llorar. Les apunté con la mano hacia donde estaba el hombre, pero al todos voltear, había desaparecido. Mis hermanos estaban aterrados de verme y yo seguía sin reaccionar, cuando a los segundos se escuchó una espeluznante risa. Mis hermanos me tomaron y nos encerramos en el cuarto de mi mamá. Nos dormimos hasta que amaneció, y cuando salimos del cuarto, todo parecía estar normal. Esa tarde nos fuimos de la casa para irnos con mi mamá y le contamos todo. Nos quedamos con una tía mientras daban de alta a mi mamá. Jamás volví a ver a ese escalofriante ser, aunque en la casa siguen pasando muchas cosas extrañas, pero nada comparado a cómo la pasé esa noche. Le conté a mi tía cuando nos fuimos a su casa. Me dijo que era el diablo el que me quiso llevar, pero que menos mal reaccioné y salieron mis hermanos. Si no, no estaría contando esta historia. Noctámbulos, espero que este video haya sido de todo su agrado, que los relatos que se presentaron el día de hoy les hayan gustado
No olviden, si ustedes quieren ser protagonistas de los siguientes videos, pueden escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales como lo es Facebook, Instagram y TikTok, o escribirnos a nuestro correo cuéntametumiedo@gmail.com. Hasta aquí llega la misión del día de hoy. Sus amigos Hombres Siniestros les mandamos un fuerte abrazo y un saludo a todas y todos. Por cierto, antes de terminar, quiero informarles que estaremos más activos en la página de Facebook. Estaremos publicando más contenido por allá, así que si quieren enviarnos fotos de sus ofrendas, con gusto las postearemos en el perfil de Facebook y haremos alguna que otra dinámica en Instagram. Ahora sí, noctámbulos, hasta aquí llega la emisión del día de hoy. Que tengan una excelente y perturbadora noche. Hasta la próxima.